vamos a hablar de la bolilla 7 del programa de Derechos Financieros y Tributarios. Potestad tributaria, significado. Es la facultad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competencia tributaria espacial. Caracteres. Implica por un lado, en el plano abstracto, una supremacía y por el otro lado sujeción, es decir, la existencia de un ente que se coloca en un plano superior y frente a él una masa indiscriminada de individuos en un plano inferior. Poder tributario originario y derivado. Harach sostiene que cuando el poder fiscal nace de la propia Constitución es originario y por lo tanto tiene ese carácter, tanto fiscal como provincial y nacional, ya que la delegación a las provincias es otorgada por la Carta Constitucional y convierte en originario al poder fiscal de la nación. Poder de eximir es la relación que existe entre el poder tributario y el poder de eximir. Explica que su mismo gobierno tiene la potestad de aplicar gravámenes y el correlativo poder de disponer de su pago. Principios jurídicos de los tributos. Legalidad. No puede haber tributo sin ley previa que lo establezca. Esto no significa que la ley se limite a proporcionar directivas generales de tributación, sino que ella deben contener elementos básicos y estructurales del tributo, como el hecho imponible, los sujetos pasivos y elementos necesarios para la fijación del quantum. Este principio se aplica por igual a todos los tributos. En nuestra Constitución Nacional, este principio deriva del artículo 17 y del artículo 19. El 19 expresa que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no mande la ley ni privado de lo que ella no prohíbe. Capacidad contributiva. Es el límite material en cuanto al contenido de la norma tributaria, garantizando su justicia y razonabilidad. La igualdad a la que se refiere la Constitución Nacional como base de impuestos es la contribución de todos los habitantes del suelo argentino según su aptitud patrimonial de prestación. Generalidad. Este principio surge del artículo 16 de la Constitución Nacional y ordena que tributen todos los que están incluidos en el ámbito de la capacidad contributiva. No se trata de que todos deban pagar tributos, sino de que nadie sea eximido por privilegios personales de clase, de casta o linaje. La Corte Suprema de la Nación ha dicho que la generalidad es una condición esencial de la tributación y que no es admisible que se grave en parte de la población para beneficios de la otra parte. Igualdad. El artículo 16 de la Constitución Nacional se refiere a la necesidad de asegurar el tratamiento a quienes están en análoga situación, con exclusión de toda distinción arbitraria, injusta u hostil. La Corte Suprema Nacional estableció que el impuesto se funda en la capacidad contributiva. Según este criterio, igualdad significa que debe existir impuestos del mismo monto ante condiciones iguales de capacidad contributiva. Proporcionalidad. Este principio exige que la fijación de contribuciones concretas de los habitantes de la nación sea en proporción a su manifestación de la capacidad contributiva. No confiscatoriedad. La Constitución Nacional asegura la inviolabilidad de la propiedad privada, su libre uso y disposición, y prohíbe la confiscación. La Corte ha sostenido que los tributos son confiscatorios cuando absorben una parte sustancial de la propiedad o de la renta. Régimen federal de gobierno y potestad tributaria.
Según el artículo 1 de la Constitución Nacional, nuestro país ha adoptado la forma federal de gobierno, donde existen distintos niveles de entes estatales, nación y provincias, y los municipios, que son establecidos como consecuencia de las provincias. Las municipalidades son entidades de administración autárquica nacidas de la delegación del poder de las provincias. Potestad tributaria de la nación y las provincias. De la interpretación de los artículos 4, 9, 10, 121 y 75 de la Constitución Nacional, los impuestos son indirectos concurrentes, es decir, que pertenecen tanto a la nación como a la provincia, y corresponde a la provincia los derechos aduaneros y los impuestos indirectos. Las provincias recaudan y legislan sobre impuestos inmobiliarios, de sello y de los ingresos brutos. La nación legisla en forma exclusiva el ordenamiento legal impositivo sin solicitar la anuencia de las provincias. Limitación constitucional de las facultades tributarias. Las provincias se encuentran limitaciones originadas en disposiciones de la Constitución según el artículo 75, inciso 13, y es de la facultad de la nación reglar el comercio interno y de las provincias entre sí. El artículo 75, inciso 18, corresponde a la nación promover lo conducente a prosperidad, adelanto y bienestar. El artículo 75, inciso 30, faculta a la nación a ejercer la legislación exclusiva en el territorio de la nación y dictar legislación necesaria para el cumplimiento de los fines específicos. Potestad tributaria municipal. Las provincias se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas, sin intervención federal. El artículo 121 de la Constitución Nacional dispone que las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución a el Estado federal, al gobierno federal. La municipalidad es una entidad de derecho público estatal que tiene autonomía, dicta sus propias normas dentro del marco normativo general y sin sujeción a la normativa provincial. Por último, vamos a ver el punto que habla sobre la coparticipación federal y su régimen legal. Como consecuencia de la concurrencia entre provincia y nación en materia de impuestos, se crea un régimen mediante el cual se organiza esta distribución. El régimen vigente surge mediante la ley 20.221, dictada el 21 de marzo de 1973, que fue de vigencia del 1 de enero de 1974 al 31 de enero de 1983. También surge de la ley 23.030 desde el 14 de diciembre de 1983 hasta el 31 de diciembre del mismo año. La ley 20.221 fue parcialmente reformada por la actual ley de coparticipación, la ley 23.548, sancionada el 7 de enero de 1988 y publicada el 26 de enero de 1988. Esta ley estableció un régimen transitorio de distribución de recursos fiscales entre la nación y la provincia. También establece un sistema único para distribuir todos los impuestos coparticipables, asignar por partes iguales a la nación y a las provincias un monto total de lo recaudado por dichos impuestos. Creó también una Comisión Federal de Impuestos y el Fondo de Desarrollo Regional.